Orígenes de la administración y su evolución. Todo comienza desde la época primitiva, donde se encontraban los primates que fueron evolucionando, y a su vez eran nómadas, pues su principal necesidad era la supervivencia. La administración nació de esta misma necesidad, provocando una división natural del trabajo. Después surgieron las tribus, mismas que se dividían en equipos para realizar acciones distintas, ya sea caza, pesca o recolección. Al trabajar el hombre en equipo, surgió la administración como una asociación de esfuerzos para atender satisfactoriamente un fin determinado, y junto con los descubrimientos como la creación de herramientas y el fuego, hubo una mejor ejecución de cada trabajo. Para lograrlo, fueron aprendiendo de sus fracasos y éxitos hasta gradualmente formar una teoría empírica que fue transmitida de generación en generación. Es aquí donde comienza el periodo agrícola, entre los años 8000 a 3000 a.C., pues al descubrir la agricultura, la domesticación de animales y apoyándose una vez más del fuego, comenzaron una vida sedentaria y una importancia mayor se le dio a la asignación de tareas. De esta forma, comienzan a tener un modo de producción primitivo, donde los instrumentos de trabajo eran la base de las relaciones de producción y la propiedad era colectiva. Cabe decir que este tipo de producción únicamente daba lo necesario para subsistir y para que fuera posible se necesitaba del cooperativismo de la comunidad, es decir, existía una administración de los recursos dentro de la comunidad. Cuando el hombre se da cuenta de que organizando y trabajando duro puede obtener más producción, se abstiene de compartir y da paso a la propiedad privada sobre todos los medios de producción. Así, ya con un excedente económico, aparecen los comerciantes y por lo tanto el trueque. Comienza la Edad Antigua, que inicia alrededor del año 3000 a.C. con el nacimiento de la escritura y termina en el 476 después de Cristo. Al aumentar los recursos y la población, surgen las civilizaciones, mismas que ya contaban con una estructura social formada por clases dominantes y dominadas. Surge la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. En esta época, las civilizaciones acuden a la esclavitud. Cada una de estas grandes civilizaciones aportó a la evolución de la administración. Por su parte, la civilización egipcia tuvo una división del trabajo por la construcción de pirámides principalmente, y también aportó un sistema burocrático, donde el visir era la cabeza de todo. Este frecuentaba enviar mensajeros a las provincias y distritos que servían de enlace entre los diferentes niveles de administración. Con este sistema se intentaba evitar la feudalización del país. El visir tenía en sus manos la justicia, al ocuparse de reprimir los abusos de poder, el respeto de los testamentos y el nombramiento de jueces presidiendo el tribunal en casos importantes. A su cargo también tenía la vigilancia de los trabajos públicos y era el receptor de la información referente a las crecidas del Nilo. La hacienda pública era su responsabilidad, al tener competencia sobre la recaudación de impuestos, tributos que eran recabados por funcionarios locales. Se puede decir que el visir gobernaba Egipto, ayudando de su corte de funcionarios, quienes formaban una clase privilegiada a la que se colmaba de constantes premios y favores. Por otro lado, Egipto tenía un repudio hacia los hebreos y los tomaba como sus esclavos. Pero pronto llegaría un personaje muy conocido de la Biblia a esta civilización, Moisés. Los hebreos, al ser liberados, lo siguen y a su vez aplican grandemente la disciplina basada en los 10 mandamientos dados y también acudieron al liderazgo, el cual es indispensable, pues los patriarcas eran los máximos representantes y la autoridad. La civilización babilónica. Ellos también aportaron a la administración, principalmente el Código de Hammurabi, específicamente los lineamientos laborales y salariales aplicables a contratistas y también al desarrollo de leyes para una ética profesional. Continuando con las aportaciones de la Edad Antigua, en el Antiguo Oriente se encuentra China, organizada por 4 dinastías, Shang-Tzu, Qin y Han. Su primer emperador, Tung Pao, unificó el territorio, la moneda y construyó la Gran Muralla mediante una división del trabajo para proteger las fronteras de sus enemigos. Por otro lado, los territorios eran tan numerosos y vastos que tuvieron que crearse grupos de funcionarios para mejorar la administración pública. Esta fue encargada por máximas o consejos por el filósofo Confucio.
Este personaje estaba plenamente convencido de que para que una sociedad funcionase bien debía haber un buen gobierno, es decir, una buena administración. También menciona que es esencial contar con buenos funcionarios. Este filósofo fue funcionario, así que desarrolló unas enseñanzas basadas en las 5 virtudes para convertirse en el mejor. Las 5 virtudes son: Li, se basa en prácticas, los buenos modales y respetar las costumbres tradicionales. Ren, simboliza la bondad hacia las personas que nos rodean. Yi, hace referencia a la generalidad del alma en relación con la honestidad y la justicia. Shin, representa la fidelidad, la sinceridad y la veracidad, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Si, la última de las 5 virtudes, está basada en saber diferenciar el bien y el mal. En la antigüedad clásica se encuentran las civilizaciones griega y romana. Ellas absorben el conocimiento de pueblos antiguos lejanos y elaboran un pensamiento y cultura originales que enseñan y difunden. La organización militar de las civilizaciones influye de manera importante a la administración de 3 formas: la estructura jerárquica y la división por segmentos de corto mando, la autoridad lineal y la rígida disciplina del acatamiento de las órdenes sin discusión. También da origen a términos administrativos como estrategia, táctica, operaciones, reclutamiento y logística. Por parte de los griegos, su filosofía tuvo una gran influencia en la administración, pues aporta el principio de la universalidad por Sócrates, la ética en el trabajo, la aplicación del método científico para la solución de problemas, la mayéutica socrática y Esparta con el desarrollo de su disciplina, arte militar y estrategias. Por otro lado, los romanos son los primeros en crear los gremios, es decir, comienza a crearse una estructura de organización. También aportan a la administración pública, los sistemas de fabricación y crean el concepto de persona moral. Sin embargo, el imperio era muy grande y difícil de controlar. Las actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse. Muchas ciudades romanas que vivían de los impuestos al comercio comenzaron a despoblarse. Cada uno de los ejércitos regionales trataba de imponer a sus generales como emperadores, provocando conflictos internos y aumentando la debilidad de Roma. Al no haber nuevas conquistas, se perdió la riqueza imperial. Esto hizo que los esclavos se tornaran escasos y por lo tanto más caros. Ante la crisis, muchos propietarios rurales liberaron a sus esclavos, los cuales ahora serían llamados colonos, quienes fueron la base del sistema feudal. Debido a esto, grandes propiedades llegaron a autoabastecerse y a apartarse de los circuitos comerciales, pues el propietario se volvió un soberano dueño de su región y sus colonos. Este sistema perjudicó al imperio aún más. En el año 410, el rey visigodo Alarico ocupó y saqueó Roma. Es entonces que comienzan las invasiones y se da la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 e inicia la Edad Media, que comprendió entre el siglo V y el siglo XV. En 1453, con la caída de Constantinopla. En esta época, la esclavitud es reemplazada por la servidumbre feudal. La administración estaba sujeta a criterios de los señores feudales, que eran dueños de los feudos, es decir, de los medios de producción. En el feudalismo existieron los maestros artesanos que ejercían un oficio o profesión, sastre, panadero o carpintero. Ellos tenían talleres y aprendices que fabricaban productos únicos y de oferta limitada. En esta época se inventaron medios más eficientes para mejorar la producción. Unas de las invenciones más importantes fueron la máquina de vapor y el telar. Es así
que comienza la época de la Revolución Industrial, que toma lugar en el año de 1760 y de su mano los inicios y desarrollos del capitalismo. Durante este periodo, la burguesía nace y los burgueses, quienes ahora eran los empresarios de dicha época, serían dueños de los medios de producción. Al mismo tiempo, los talleres se convierten en empresas y los capitalistas tienen su capital en la esfera del comercio para luego hacer que sus empresas tuvieran una producción masiva y en serie, donde los productos eran iguales y ya no únicos como los hechos en los talleres por los artesanos. Asimismo, aparece la plusvalía. En el siglo XIX, el imperialismo toma lugar dentro del sistema económico capitalista, pues aparecen los monopolios, la fusión del capital bancario con el industrial, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas y la repartición del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Ahora, esas empresas tienen fines de lucro. Sin embargo, para poder mantenerlas y hacerlas prosperar, se necesitaban personas especializadas que ayudaran a administrar. Así, en el siglo XX y XXI, surgen las escuelas administrativas, tales como la Escuela Clásica de Henry Fayol, la Escuela Científica de Frederick Taylor, la Escuela Estructuralista de Max Weber, entre otras. Estas escuelas, junto con las doctrinas económicas clásicas, como el mercantilismo y el liberalismo económico por Adam Smith, formarían la base de la administración moderna. Las empresas continuaron evolucionando hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, que incluyó la compraventa de bienes y servicios y, como consecuencia, un desarrollo tecnológico e industrial que conlleva la consolidación de la administración, reconociéndola como ciencia. Actualmente, las aportaciones más recientes de la administración son la globalización económica, los modelos administrativos de acuerdo a las necesidades de las empresas, el comercio electrónico y la alta tecnología como una herramienta de la administración.